Le damos la palabra. El doctor Augusto López Carlos. Buenas, muchas gracias. Es un gusto poder estar con ustedes hoy día en esta reunión importante. Tengo algunos datos que me gustaría compartir como una forma de introducir el tema. ¿Podríamos tener el siguiente slide, por favor? Um, Esta es una perspectiva un poco resumida de, digamos, datos sobre crecimiento económico para algunos países de la región latinoamericana, como Paraguay, Brasil, México, Argentina y Colombia, y otros países como un punto de referencia, China, India, Estados Unidos. Y aquí hay muchos números, pero simplemente quería resaltar un par de cosas. Primero, que la región de Latinoamérica es una de las regiones que durante los últimos 13, 14 años ha tenido una de las tasas de crecimiento económico más bajas del mundo. En el periodo de 2010 al 2023 es un promedio de 1,7% en promedio anual. Y yo creo que esto es algo que es preocupante y voy a explicar por qué estos datos son importantes. No obstante, ustedes pueden ver de que entre los 5 países que menciono ahí en Latinoamérica, Paraguay, Brasil, México, Argentina y Colombia, el rendimiento de Paraguay ha sido el mejor de estos países. Ha tenido una tasa promedio de crecimiento del 3,5, que es casi el doble de la que se ha visto en toda la región. Veamos el siguiente slide, por favor. Esta es una figura que muestra los niveles de endeudamiento público. En la parte izquierda muestro a varios países de la región latinoamericana y en la parte derecha muestro algunos países, digamos, economías avanzadas. Están ahí Suecia, Francia, España, Portugal, etcétera, etcétera. Algo que ha ocurrido en los últimos, yo diría, 12, 15 años, desde la crisis financiera global del año 2008-2009, es que ha habido un aumento brutal en los niveles de endeudamiento público a lo largo de todo el planeta. El año 2008-2009 hubo una respuesta muy enérgica por parte de las autoridades a la crisis y eso implicó mucho gasto público para intervenir a los bancos, para digamos, prevenir de que la crisis se convierta en una gran depresión. Y luego, obviamente, el 2020 tuvimos el COVID, que nuevamente implicó unos desembolsos enormes por parte de los gobiernos a lo largo del planeta y esto ha llevado a altos niveles de endeudamiento público, no solamente en países emergentes, sino también en países avanzados. España es un caso típico. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico que España hoy día tiene unos niveles de endeudamiento público de casi 115% del Producto Interno Bruto. El año 2007, en la víspera de la crisis financiera internacional, tenía un endeudamiento del 37%, ¿no? O sea, se ha triplicado el nivel de deuda pública con relación al PIB. Esto es muy preocupante porque reduce el espacio fiscal de las autoridades, limita las opciones que las autoridades van a tener durante la siguiente crisis, que indudablemente va a llegar. Y en general es algo que a mí personalmente me preocupa mucho porque vivimos en un mundo en el que necesitamos recursos públicos para financiar la transición a una economía de energía renovable. Tenemos que prepararnos para la siguiente pandemia. Tenemos en muchas partes del mundo altos niveles de pobreza, mucha desigualdad. Y entonces me preocupa el hecho de que a lo largo del planeta tenemos un espacio fiscal muy reducido. Paraguay tiene unos niveles de endeudamiento de alrededor de 40% del Producto Interno Bruto. Ustedes pueden decir esto es bajo y sin embargo es bien sabido de que los países, los mercados emergentes, porque tienen sistemas financieros mucho más pequeños, porque tienen capacidad de recaudar de ingresos mucho más bajas, entonces el nivel prudente de deuda, por lo menos de acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional, es no por encima del 40%, que es básicamente el nivel que tiene Paraguay, ¿no? Entonces,
no estoy excesivamente preocupado sobre Paraguay, sobre este tema, pero es algo que tiene que ser visto con mucha precaución. Al siguiente slide. Este es un slide muy interesante que es como una especie de preámbulo. Um, ¿Me pueden mover al siguiente slide, por favor? Ya. Este es un slide que muestra el ingreso per cápita para cuatro países: Irlanda, Argentina, Brasil y Paraguay. Y lo que ustedes pueden ver es de que, aunque en el año 1990 Irlanda ya tenía un ingreso per cápita bastante por encima de estos tres países latinoamericanos, durante los últimos 30 años Irlanda ha despegado en una forma brutal, mientras que Brasil, Argentina y Paraguay han hecho progresos, es cierto, esas líneas son ligeramente ascendentes, pero digamos, claramente no en la medida en la que lo ha hecho un país como Irlanda, ¿no? Entonces, una pregunta muy interesante es, ¿qué es lo que Paraguay hubiera tenido que hacer o qué es lo que Paraguay tendría que hacer en años futuros para que el rendimiento de este indicador, ingreso per cápita, no sea más similar al de Irlanda? Es decir, que Paraguay tenga unas tasas de crecimiento mucho más aceleradas y pueda, por lo tanto, lograr niveles de prosperidad mucho más elevados de los que tiene actualmente con el resto de la región latinoamericana. Um, voy a hacer referencia en los minutos a continuación por cómo podría uno explicar esta divergencia tan grande entre Irlanda y estos tres países latinoamericanos. Vayamos al siguiente slide. Estos son datos que vienen del último informe de Doing Business que fue publicado el año 2020. El Banco Mundial no ha publicado informes de Doing Business posteriores al último, pero es un programa que está en una especie de renacimiento y van a salir indicadores similares, yo creo que en los siguientes 12 meses aproximadamente. Entonces, estos datos son relevantes, ¿no? Y lo que ustedes pueden ver acá es de que en los diferentes indicadores de Doing Business, el rendimiento de Paraguay, digamos, es mediocre, ¿no? En el informe del año 2020, el ranking de Paraguay era de 125. Ahí he puesto varios países de la región latinoamericana. Paraguay está mejor que Venezuela, obviamente, pero también lo está el resto del mundo. Venezuela es un caso singular, digamos, de malos manejos institucionales y macroeconómicos y el empobrecimiento de la población durante las últimas décadas. El rendimiento de Paraguay es parecido a la Argentina. Argentina tiene un ranking de 126 entre 190 países. Y ustedes pueden ver, presento datos ahí sobre algunos de los indicadores de Doing Business. Paraguay no está mal en el indicador de empezar una empresa, el número de procedimientos, el tiempo, el costo, etcétera. Tiene un ranking de 25, pero luego puede ver que en otras áreas es un rendimiento bastante débil, ¿no? Por ejemplo, aún en el indicador de un business, toma 35 días abrir una empresa en Paraguay, mientras que toma medio día en el caso de Nueva Zelanda, que es el país que obtuvo la primera ubicación en este informe. Hay otras áreas en las que a Paraguay tampoco le va muy bien. Pagar los impuestos, este es un indicador que capta el número de impuestos que uno tiene que pagar, el número de horas que toma cumplir las obligaciones tributarias y el nivel de tributación. Y ustedes pueden ver de que el ranking de Paraguay es de 126, ¿no? O sea que el mensaje que sale de toda esta tabla es de que básicamente um, la regulación del sector privado en Paraguay es una carga para la empresa privada. Hay un campo muy grande de posibles mejoras. Paraguay debería tener un rendimiento que, por lo menos en la región de Latinoamérica, sea más similar al de Chile,
al de México. No muestro los datos de Colombia, pero Colombia es otro país que anda, digamos, con unos rankings parecidos a los de Chile, 59, 60. Esto es algo que se puede hacer, requiere concentración, requiere un poco digamos, voluntad política por parte de los gobiernos, pero es algo que es absolutamente esencial si es que uno quiere crear un contexto de crecimiento a futuro y si es que uno quiere que Paraguay tenga un comportamiento en el ingreso per cápita más parecido al de Irlanda que al de Argentina o otros países de la región que también tienen un rendimiento bastante mediocre. Brasil es otro ejemplo. Veamos el siguiente slide. Um, Este es una muestra de algunos de los países en el índice de percepciones de corrupción que es publicado por Transparency International. Estos son datos del año 2019. La situación en el último informe del año 2021 no es dramáticamente diferente de esta. Lo que quiero enfatizar acá es de que Paraguay, con un ranking de 132 entre, según recuerdo, 180 países, no está yendo muy bien, ¿no? El tema de la corrupción es muy, muy importante cuando se trata de, digamos, hablar sobre las perspectivas de desarrollo económico en un país. La corrupción se ha demostrado empíricamente numerosas veces, um, es mala para la recaudación tributaria. En países donde hay alta corrupción, la empresa privada, digamos, la sociedad civil, los empresarios no quieren pagar sus impuestos porque no hay una confianza de que estos recursos van a ser utilizados en una forma transparente e íntegra por el gobierno. Se sabe que la corrupción contribuye a un crecimiento económico más lento. Uh, y también, obviamente, la corrupción dificulta el desarrollo del sector privado. El sector privado en la gran parte de los países del mundo es el sector donde se crea el empleo, es el sector que contribuye más al crecimiento económico. Cuando hay corrupción, este desarrollo se ve frenado, ¿no? Entonces, esta es una área que habría que priorizar en el gobierno y en futuros gobiernos si es que uno tiene como objetivo, digamos, crear un ambiente más sano para la empresa. Siguiente, por favor. Este es una gráfico que muestra los puntajes en el llamado PISA. El PISA es un examen de capacidades, lectura, matemáticas, ciencias, que inicialmente se llevaba a cabo en los países de la OECD y Chile hace, no sé, unos 15 años se anotó y fue el primer país en Latinoamérica que quiso ser comparado a los países de Europa y otros miembros de este club de países ricos. Y luego, posteriormente, otros países siguieron el ejemplo de Chile y hoy en día, el último informe es del año 2018, es algo que se hace cada 3 años. Entiendo que el año 2021 no lo hicieron por el COVID. Lo que a mí me gustaría sugerirles a ustedes es de que Paraguay, que no participa en este examen, debería anotarse, debería tomar la iniciativa, igual que Perú, igual que Panamá, la República Dominicana, otros países de Latinoamérica, Costa Rica. Es algo que probablemente va a ser un poco como un balde de agua fría, por así decirlo, cuando salgan los primeros resultados, pero es una experiencia muy buena porque va a ilustrar cuáles son las principales fallas en el sistema educacional de Paraguay y eso a su vez va a dar incentivos para permitir mejorar el sistema de educación. La educación, digamos, el fortalecimiento de las destrezas, la capacitación son elementos muy, muy importantes del buen desarrollo económico. Si Paraguay eventualmente quiere parecerse más a Irlanda que a Argentina, Paraguay tiene que invertir mucho en educación y este es un buen primer paso, anotarse al PISA y comenzar a compararse con países de la región latinoamericana. El siguiente slide, por favor.
Um, Aquí hay unos indicadores del índice de capital humano del Banco Mundial. Hay muchos datos acá, pero como veo que me falta solamente un par de minutos, tal vez voy a ir al siguiente slide y concluir con un par de comentarios. Esta muestra otra visión digamos, de aspectos del capital humano. Ustedes pueden ver que el gasto en educación como un porcentaje del Producto Interno Bruto en Paraguay es alrededor del 4% del PIB, muy por debajo de países como, por ejemplo, Costa Rica, que tiene como 6,5%, incluso Jamaica. Um, También vemos que la tasa de escolaridad a nivel universitario, o sea, la educación superior, ¿no? En Paraguay es todavía muy baja, pero del 35% comparado con otros países de la región que están muy por encima. Chile tiene un 88%. La educación, en el mundo se ha hecho mucho progreso en mejorar las tasas de escolaridad a nivel primario y secundario. Sin embargo, a nivel de universidad, que es muy importante para fortalecer la capacidad de innovación, para mejorar la competitividad, para, digamos, comenzar a crear nuevas industrias, digamos, tener una parte importante de la población capacitada a nivel de terciario de universidad es muy importante. Y Paraguay está muy atrás en ese terreno, ¿no? Bueno, termino simplemente diciendo de que yo pienso que Paraguay es un país con mucho potencial. Pienso que tiene una situación en general de carácter macroeconómico que no está mala con relación al resto de la región. Pero es un país que debería tener unas metas más ambiciosas para sí mismo. En lugar de compararse con países de la región que han tenido tradicionalmente un rendimiento macroeconómico muy malo, por no decir pésimo, como por ejemplo Argentina, Venezuela digamos otros países en la región. Paraguay debería utilizar estos indicadores y poner un punto de referencia a países pequeños como Paraguay, tal vez con un perfil en cuanto a su estructura económica parecido y entonces comenzar a tratar de emular las buenas políticas y las buenas instituciones que esos países tienen. Algunos de los países pequeños de la Unión Europea podrían ser buenos puntos de referencia para Paraguay. Muchas gracias.